Todo tuyo, por favor. Bien, muchas gracias a todos, porque es la última hora ya de la mañana, pero unas gracias muy especiales a Danone por la oportunidad de este proyecto de colaboración y de investigación que llevamos desarrollando en los últimos meses y en el que hemos puesto mucho entusiasmo y mucha ilusión, porque creemos que puede lograr un cambio sustancial en los hábitos referentes a la salud, no solamente a la alimentación, en el ámbito de la escuela. Ana y Carmen me lo han puesto muy fácil porque han hablado de ese vínculo entre la salud, la alimentación y la felicidad. Era la última imagen del libro de Carmen que no he leído, pero que pronto me haré con él. Porque realmente cuando educamos niños, bien porque son nuestros, yo tengo 4 hijos, bien porque somos docentes, porque somos educadores, porque tenemos en nuestro entorno esos pequeñajos, que cuando nacen, pues lo que más nos preocupa, yo suelo decir, es que coman bien, que duerman mucho, que no tengan enfermedades y estamos ahí, son como pequeños muñecos, ¿no? Luego llegan a la escuela y nos preocupa mucho con quién se juntan, que aprendan inglés, informática, en fin, quiero decir, que sean muy listos para que tengan un buen trabajo y nos podamos jubilar bien en un apartamento en las Bahamas. ¿Ahora sí? Bien, o sea que no me estabais oyendo. Bien, decía que cuando tenemos niños las primeras preocupaciones son muy inmediatas, ¿no? Y la salud es una preocupación inmediata, luego llegan al cole, son pequeños, estábamos escuchando a la directora del cole de Málaga, ¿no? Y es tan fácil entusiasmarlos y nuestras preocupaciones también son muy inmediatas, ¿no? Que sean listos, que estudien, que prueben, que se junten con buenos... Pero luego llega la adolescencia, ¿no? Esa enfermedad interminable, ¿no? Y llega la secundaria y entonces nuestras preocupaciones, sobre todo las de los padres, cambian. Y entonces ya nos preocupa que no se emborrachen, que no se droguen, que no se embaracen antes de tiempo, que no se fuguen, que no se extravien en una moto. Y si sobreviven a la adolescencia, pues bueno, quiero decir, tampoco somos muy exigentes, ¿no? Siempre pueden vender yogures, ¿no? Jean-Philippe. Entonces, baja un poco la cosa. Pero yo siempre digo que cuando miramos a nuestros hijos y los vemos dormidos, que es cuando están mejor, ¿no? Y ves que sufren, pues porque les ha dejado la novia, que querrá la novia mejor que mi hijo, ¿no? O yo recuerdo a mi hija le pusieron un aparato dental y perdió varios kilos, se le cayó el pelo porque se burlaban de ellos y yo había matado a la tutora porque anda, que vaya con el bullying. Cuando los ves sufrir, harías lo que fuera porque no sufrieran. En el fondo, cuando alguien te importa, cuando un niño te importa o porque es tuyo o porque es tu alumno o porque sientes esa empatía, esa compasión con su sufrimiento, con su fragilidad, lo que deseas es que sea feliz. Por eso ese es el motor de la educación. Por eso es muy importante cuando alguien pretende, como pretendemos nosotros, cambiar de una manera sustancial cómo educamos un ámbito de la vida, que es la salud integral, es muy importante vincularlo a la motivación profunda que nos lleva a educar. ¿Por qué? Y esa es la pregunta que nos queremos plantear esta mañana. ¿Por qué vinculamos alimentación y felicidad? Aparte por las razones obvias. Porque al final la piruleta está mejor que la manzana, seamos honestos. Y el chocolate está guay y, en fin, quiero decir, y el que más y el que menos aquí de vez en cuando tomamos lo que no toca y vamos a donde no toca. No sé si puedo citar marcas, que luego es publicidad subliminal. Es complejo modificar los hábitos que están vinculados a los comportamientos saludables. Porque de vez en cuando, y porque las razones para seleccionar, para elegir determinadas opciones, están mucho más vinculadas al mundo de las emociones que al mundo de la razón. Y esto supone que cuando abordamos un programa educativo como el que queremos hacer en este proyecto, necesitamos hacerlo de una forma mucho más holística, de una forma integradora. Así que voy a plantearme rápidamente esas preguntas que tenéis en la pantalla. Primero, porque la felicidad está de moda, ¿no? Yo siempre digo que uno va ahora, viajo mucho en los aeropuertos, siempre vemos estos stands, ¿no?, de libros en los kioscos, ¿no? Cómo ser feliz en 5 minutos, cómo hacerse rico en 10 días, en fin, estas cosas que dices, bueno,
Está de moda la autoayuda, etcétera, todo este discurso, ¿no?, sobre la felicidad. Después nos gustaría saber qué significa eso de ser feliz y sobre todo las últimas preguntas que tienen que ver ya concretamente con la vinculación de todo lo que estamos haciendo y del estudio de la felicidad, esa asignatura nueva que se acaba de imponer en países anglosajones, si tendríamos que poner aquí en España también una asignatura que tuviera que ver con la felicidad, que tuviera que ver con ese concepto de bienestar subjetivo que está a mitad camino entre salud integral y felicidad. Bien, la felicidad sí que está de moda, seguro que habéis visto miles de titulares, de noticias, he seleccionado ahí algunas. Bután, el país que ha decidido cambiar el Producto Interior Bruto por el PIB, el índice de felicidad nacional, y hacer una apuesta integral por sus políticas. Claro que Bután cabría posiblemente en una de nuestras comunidades autónomas y nuestras circunstancias son muy distintas a las suyas, pero sí que uno al final tiene que pensar que cuando educa ciudadanos debe decidir cuál es la visión de la sociedad futura que quiere generar y cuáles van a ser los patrones que van a lidiar, que van a construir esa sociedad, que van a generar esos vínculos. Y eso es lo que tiene que determinar las prioridades de su sistema educativo. Bien, Bután, y he puesto también por ahí un libro, Therapy, de David Lodge, que comienza, es un autor muy incisivo, también británico, tiene una escena en el principio del libro que os recomiendo, donde este señor, Passmore, que es un triunfador, va al psiquiatra y entonces se sienta en la silla y está muy mal, se siente muy mal, entonces le pide que haga 2 listas. En la derecha que ponga todas las cosas buenas que le pasan en la vida y en la izquierda las cosas malas. Entonces hace la lista y tiene 20 cosas buenas, tiene una profesión de éxito, tiene dinero, tiene casa, tiene mujer, tiene 2 hijos, todo es estupendo. Y en la otra pone, pero no soy feliz, simplemente no me siento feliz. La felicidad tiene un índice importante de subjetividad. No depende tanto de las circunstancias que uno vive, sino de la forma de afrontar esas circunstancias. Una de las últimas encuestas que ha salido y que marcó una revolución este año pasado fueron las tasas que medían a Nigeria como el país más feliz del mundo. No sé si recordáis en los medios de comunicación. Y uno decía, pero ¿cómo es posible que los nigerianos sean mejores que los españoles, que comemos estupendamente en restaurantes como el de Carmen? ¿Qué hace que un niño se sienta feliz? ¿Qué entendemos que es ser feliz? Como yo vengo de una tradición así filosófica, me gusta hacer esa distinción entre el modelo de felicidad de Aristóteles, ¿no?, que al final ser feliz depende de llevar una buena vida, ¿no? Y uno se pregunta si hoy en día se entiende más la felicidad como darse a la buena vida que como llevar una vida buena. Y que al final en esa tensión entre tener muchas cosas y esa especie de obsesión que tienen, que circula un poco en el imaginario social colectivo, en los medios de comunicación, en la publicidad, en las redes sociales, que hace que nuestros adolescentes, que nuestros alumnos, en mis colegios mismamente, cuando les preguntas qué necesitan, qué sería para ellos una vida feliz, comiencen a llenar esa lista de Passmore, de David Lodge, de la izquierda, a poner todas esas cosas que serían indispensables. Frente a la concepción un poco aristotélica de llevar una vida buena, exigente éticamente, comprometida con uno mismo y equilibrada, yo siempre digo así un poco irónicamente que nos hemos pasado a Goleman, Aristóteles versus Goleman, y ahora parece que la felicidad tiene que ver con un estado emocional constante de bienestar que tampoco es realista pensar que se puede mantener. Y que además tiene el peligro, ayer lo decía muy bien Ross, cuando hablaba del bienestar universal como uno de los índices que tendríamos que medir, porque al final estamos generando muchas veces un discurso que nos lleva a un individualismo muy egoísta y poco comprometido, que no hace que ese bienestar sea sostenible para nuestras sociedades. La UNESCO, preocupada por esto, UNICEF, ha ido sacando en estos últimos años un estudio, no se lee, ya lo sé, pero os invito a consultarlo. Solamente lo suelo poner para intentar definir qué entendemos que es una buena educación. Dice UNICEF que cuando mide o recorre
cómo es la educación en los distintos sistemas, en los distintos países, tiene como 6 grandes áreas. En el 2007 sacó un estudio muy interesante que situaba a España como el 5º país del mundo donde los niños se educaban mejor a nuestros niños y niñas. Éramos el 5º país, éramos el 15 de los 15 primeros en bienestar académico, pero sin embargo, en el índice de bienestar subjetivo, éramos los segundos del mundo. Nuestros niños no sacaban buenas notas, eran un poco burros, pero muy felices. Los finlandeses eran los segundos, junto con los belgas, en bienestar académico, saben muchos matemáticas y lengua, pero estaban de los penúltimos y los últimos en el bienestar subjetivo, el puesto número 19. En fin, al final, bueno, siempre me dicen los periodistas esto de Finlandia, porque siempre me dicen, ya, pero es que los finlandeses tienen un índice, una tasa de suicidio más alta, ¿no? Esta historia de sacan muy buenas notas en PISA, pero luego, bueno, es un poco irónico. De hecho, UNICEF ha sacado ese indicador de los últimos estudios por la disparidad que produce. ¿Qué hace? Que niños y niñas en situaciones mucho más complejas se sientan mucho mejor. Y la pregunta realmente pedagógica es, si la felicidad es algo subjetivo y depende de cómo vivimos las circunstancias, ¿podemos aprender a ser felices? Esa es la pregunta que se hace. El último estudio que ha salido también de UNICEF, este año pasado, no he puesto las tasas, pero sí que os invito a ver, porque lo que han hecho es decir, vamos a ver qué pasa con los niños que no son felices. ¿Qué es lo que hace que un adolescente, este estudio está hecho entre adolescentes entre los 11 y los 17 años, qué lleva a un adolescente a no ser feliz? No tengo tiempo de pararme, pero uno de los aspectos que hemos investigado en estos meses profundamente es esa tabla. Porque lo que eclosiona en la adolescencia, que es la etapa normalmente que más nos preocupa a los educadores y sobre todo a las administraciones, porque es cuando se producen muchos de los conflictos, se previene en la primera infancia. Si realmente queremos educar el carácter, entrenar el talento, como dice José Antonio Marina, tenemos que empezar mucho antes. Si queremos modificar hábitos que prevengan una adolescencia y una juventud feliz, equilibrada y saludable, necesitamos elaborar programas y propuestas sistémicas integradas dentro de la vida ordinaria de las escuelas. Porque no todas las escuelas, de hecho, la gran mayoría de las escuelas en nuestro país no son como las de nuestra compañera de Málaga, sino que están viviendo realidades muy distintas. Y eso nos lleva a intentar proponer o elaborar una propuesta que sea universalizable, que sea extrapolable, como diría Ana Enrique, que pueda ser escalable, como diría Ashoka, y que pueda ser replicable en entornos menos favorecidos. La OMS define la salud como algo que va mucho más allá de la salud física, sino que depende también del estado emocional, del estado mental, incluso del estado espiritual. Y después de recorrer cómo se está trabajando esto en muchos sistemas educativos mucho más avanzados, los canadienses, los australianos, Nueva Zelanda, los países británicos, Irlanda, los Países Bajos, todos estos sistemas educativos que hoy se consideran entre los más innovadores y avanzados del mundo, tienen ya hoy, dentro de sus horarios y dentro de sus currículums y dentro de sus escuelas, asignaturas, espacios, tiempos, proyectos, iniciativas, que son evaluadas, que son inspeccionadas, si me permitís la palabra, y que son de una forma rigurosa implantadas a lo largo de la escolarización. Y ese es uno de nuestros objetivos de trabajo. Porque si no encontramos espacios y tiempos para poder hacer esto de una forma rigurosa, es muy difícil que cambiemos esos hábitos. Por eso hemos hecho un recorrido bajo esta pregunta: ¿qué pasaría si PISA, además de medir si nuestros niños saben complementos circunstanciales y hacen bien las ecuaciones, además de medir la lengua y las matemáticas, si PISA se decidiera a medir las tasas de salud o de felicidad? Si cambiaría entonces las prioridades que tenemos aquellos que ostentamos algún tipo de responsabilidad sobre las escuelas o sobre los sistemas educativos, si sería esto capaz
de alterar nuestras prioridades. Si eso incrementaría la presión social hacia las escuelas para que asumiéramos la responsabilidad de entrenar lo que hemos llamado esa competencia personal, que no es solamente amueblar la mente de nuestros alumnos, sino que también es aprender a cuidar de uno mismo, a encontrar el equilibrio personal, la serenidad, la relación con la naturaleza, con el entorno, la relación con los otros, la madurez emocional y también la resiliencia, la fortaleza, la resistencia, todo aquello que hace que el carácter de una persona le permita tomar las decisiones adecuadas en la vida. PISA, de hecho, está trabajando en esa línea y ahí tenéis la foto de uno de los borradores, de los estudios, de indicadores que estamos intentando poner un poco en solfa para ver cómo hacemos de medir exactamente todos esos factores también a nivel mundial en los distintos sistemas educativos. También tenéis ejemplo, yo llegué el viernes de Inglaterra, he estado recorriendo escuelas muy preocupadas en este momento porque nos decían en la Universidad de Cambridge que se ha multiplicado por 10 la tasa de enfermedades mentales que afectan a los niños en las escuelas entre 11 y 14 años y están en este momento embarcados en una reforma profunda que incluya todos los elementos de la salud dentro de los currículums escolares. También tenéis esa rueda que pertenece al sistema canadiense, uno de los pioneros que situó ese modelo de educación en ese nombre que hemos acotado de bienestar subjetivo. Cómo hacemos que nuestros alumnos, cómo hacen que sus alumnos desarrollen de forma equilibrada las dimensiones que permiten esa salud integral. Andy Hargreaves, uno de los más reconocidos gurús en el ámbito de la investigación educativa, nos decía hace 3 o 4 meses, salía un estudio que vincula el índice de salud integral con el progreso académico. Una de las dificultades que tenemos con los profes cuando salimos con todos estos materiales e iniciativas innovadoras es ¿y a qué hora voy a hacer esto? Porque tengo las pruebas de diagnóstico, tienes tantas cosas que hacer en la escuela que hay que encontrar el momento, ¿no? Y para nosotros es importante que los profes, que las comunidades educativas, que las familias también entiendan que dedicar tiempo explícito en la escuela, que es sacrificar, entre comillas, tiempo curricular, tiene un beneficio y un impacto real en la mejora del logro también académico e intelectual de nuestros alumnos. Por eso hemos hecho también un recorrido de cómo se está trabajando y cuáles son los ejes en los contenidos, en las actividades, en las iniciativas, en los proyectos que hacen las escuelas. Ayer o esta mañana, cuando estábamos dando los premios a las escuelas que han ganado el concurso de Alimentando el Cambio y escuchabais a los niños contando esta retahíla de actividades, ¿no? Y hemos hecho el huerto, y hemos llevado, y hemos cocinado, y hemos... Toda esta secuencia de actividades necesita un contexto. Y hemos estado mirando cuáles son los mejores programas que logran un impacto real, no solamente en la sensibilización sobre la alimentación, la hidratación y el ejercicio físico, no solamente un conocimiento, como decía muy bien nuestro compañero de la Fundación, Alicia. Claro que necesitamos que nuestros alumnos sean sensibles ante la importancia de estas cuestiones. Claro que necesitamos que en las asignaturas de ciencias naturales o de educación física nuestros alumnos aprendan y sepan muchas cosas sobre el funcionamiento de su cuerpo y el efecto de la alimentación. Pero queremos dar más pasos, queremos que cambien sus hábitos. No solamente el tiempo que están dentro de la escuela, sino que lo fundamental en un programa de modificación de hábitos es que cambien sus comportamientos cuando nosotros no les vigilamos, cuando nosotros no estamos allí. Esto supone promover entornos de autonomía y responsabilidad que además duren en el tiempo, que se interioricen de forma inconsciente, que como hacemos, yo siempre pongo el ejemplo, entendemos, sobre todo las profes de infantil, entendemos que los niños tienen que tener hábitos de higiene y nadie cuestiona que hay que darles la lata y una y otra vez para que se laven los dientes. Y da igual, y das, y das, y das, y das, hasta que tienen novia y entonces ya no tienes problema. Pero hasta entonces, dale y dale y dale, ¿no? Y entendemos que los de higiene, los de seguridad, son hábitos que los docentes tenemos muy interiorizados, que es nuestra obligación hacer que se interioricen. Todo el resto de hábitos que pertenecen al ámbito de la salud
deben, igual que de la salud, también los hábitos intelectuales, los que tienen que ver con el pensamiento crítico o incluso, aunque parezca contradictorio, la creatividad, que no deja de ser también la interiorización de hábitos de pensamiento flexible. Esa idea potente de que en la escuela y los educadores tenemos un entorno privilegiado para poder generar programas que fomenten ese entrenamiento de hábitos, insisto, que no solamente se lleven a cabo el tiempo que están en la escuela, sino cuando abandonen la escuela y que duren. No solamente que los practiquen, sino además que deseen practicarlos. Y es en la educación del deseo donde tenemos que enmarcar también nuestros programas de educación en salud integral. Alrededor de los 3 ejes que sabemos y que son comunes en este momento en las mejores iniciativas. 3 cosas fundamentales. Cultivar emociones positivas. Y hemos oído estos 2 días como uno de los entornos o de los factores más importantes para educar en una alimentación saludable. Es comer a gusto, es disfrutar comiendo, es comer compartiendo con los nuestros, es vincular la comida al cariño, porque el cariño es la fuerza que hace que esa comida resulte deseable, resulte o necesite. Es un poco lo que contaban antes de por qué, o decían esta mañana los niños, por qué la comida de mi mamá, por qué la tortilla de mi madre es la mejor tortilla del mundo, ni Carmen puede mejorarla. Y el vínculo entre afecto y comida, el vínculo entre afecto y cualquier otra de las dimensiones de la vida es fundamental. Cultivar emociones positivas, entrenar los hábitos de autocuidado, autonomía y autorregulación. Dicen en los últimos estudios, nosotros hemos trabajado mucho en la investigación sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas en el aprendizaje y hoy sabemos que la autorregulación, estimular en los niños una correcta autorregulación de esas funciones ejecutivas, la flexibilidad cognitiva, la memoria, la metacognición, la impulsividad, la atención, etcétera, etcétera, es más eficaz que la famosa motivación. Los profes hemos gastado muchas energías en motivar a los alumnos. Hoy sabemos que entrenar la autorregulación produce un efecto mucho más eficaz en la modificación de cualquier hábito, sea intelectual, sea moral o sea comportamental. Y por último, yo digo siempre que nuestras escuelas son como una especie de laboratorios de vida, que necesitamos simular situaciones reales donde los alumnos, en un entorno seguro, en un entorno enriquecido, en un entorno lleno de desafíos y de oportunidades, practiquen los hábitos que deseamos que interioricen. En ese entorno de práctica de hábitos estamos desarrollando todo el proyecto del marco de Alimentando el Cambio. Y por último, simplemente me gustaría terminar diciendo que la escuela tiene la responsabilidad de crear una memoria feliz. Ayer por la tarde, cuando terminamos todo el evento, nos llevamos a los niños de mi escuela a la playa. Y lo cuento porque fue tremendamente emocionante. 5 de ellos nunca habían visto el mar. Los dejamos al fondo, dejamos que los que ya conocían subieran la colina al final de la diagonal y cuando ya estaban preparados nos acercamos con los 5 niños para que vieran el mar. Nos metimos en el agua, acabamos todos absolutamente chopados, pero fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. Cuando volvíamos, una de las niñas, nosotros tenemos muchas niñas en una residencia, son niñas menas, algunas estaban aquí, las habéis visto, y una de las niñas nos miró a los profes y a mí y nos dijo, es el mejor día de mi vida. La misión de los adultos, de los educadores, es generar una memoria feliz. Porque cada niño solo tiene una infancia. Es ineludible. Por eso es urgente que todos seamos cómplices de un cambio profundo que permita que esa infancia sea inolvidable, sea una infancia feliz. Gracias. Gracias, Ana. Muy bien.